Desde la ciudad de Chicago queremos darle la bienvenida al estar continuando en esta celebración aquí, la parte sur de la ciudad de Chicago, y le estoy hablando a todos los que nos están escuchando a través de la radio Sky. Estamos muy agradecidos por el ministerio que dirige nuestro hermano Jorge Fuentes, él y su esposa y todo el equipo aquí en la parte medio oeste de los Estados Unidos para el mundo de habla hispana. Estamos muy, pero muy agradecidos que nos acompañan en esta ocasión, en esta noche. Capaz si nos escuchan desde América del Sur, ya está, bueno, diría yo bastante tarde, pero dicen que los del Suramérica duermen bastante tarde, entonces, se van a dormir bastante tarde, entonces están despiertos. Vamos a continuar y compartiendo de la palabra de Dios y del compañerismo en esta noche. Para todos los que se encuentran aquí, de la misma manera queremos darle la bienvenida a nuestra reunión, a nuestro concierto, a nuestro momento de adoración y de alabanza. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que utilice el mensaje, la meditación, para que en nuestras vidas, al conocer el Espíritu Santo, ¿dónde estamos cada uno de nosotros en estos momentos con nuestro diario caminar con Cristo? Nos hable conforme a el estatus espiritual de cada uno de nosotros, tanto de los que estamos aquí en este precioso santuario, como también los que nos escuchan a través de la radio Sky. Vamos a orar. Espíritu Santo, te agradecemos en esta noche por la obra que tú desempeñas en las vidas de los creyentes de todas las edades, en todos los lugares. Tú obras a través de nosotros, y a pesar que nosotros de repente no deseamos alabar, adorar, caminar con Cristo, tú siempre estás obrando. Y te agradecemos, y en esta noche te pedimos que al abrir la santa palabra, las escrituras, tú nos utilices para poder tocar los corazones de aquellos quienes nos están escuchando, quienes están presentes aquí en este lugar, que aún no se han rendido a la persona de Jesucristo. Obra en sus corazones, háblales a la conciencia, háblales, Espíritu Santo, en esta noche, para que hoy sea el día de salvación para cada uno de ellos, como para nosotros quienes ya hemos caminado con Cristo, ya sea un año o varios años, para que nosotros sigásemos enamorándonos de la obra de Jesús, de la persona de Jesús, y por medio de nuestro amor para con Él, glorifiquemos al Padre. Esto te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, la Navidad se aproxima. Estamos cada uno de nosotros conscientes de que la Navidad está, por decirlo así, a la vuelta de la esquina. Alrededor del mundo, ya sea que me esté dirigiendo al mundo hispano, debiéramos nosotros recordar de que en todo lugar, ya sea que fuese una ciudad urbana o algún lugar sumamente rural, la Navidad estará siendo celebrada por seguidores de Cristo como también conocedores de Cristo. Pero también tomemos esto en cuenta, de que aquellos quienes no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, también están conscientes de que la Navidad está por celebrarse. Déjenme compartirles en esta noche acerca de la verdadera celebración de la Navidad. Sí, me escucharon bien. La verdadera celebración de la Navidad.
Mis hermanos, en la Biblia encontramos mandatos y encontramos principios. Mandatos y principios, ambos siendo bíblicos. Como creyentes, seguimos ambos. Seguimos ambas cosas, los mandatos de la palabra de Dios, los principios que encontramos en la palabra de Dios. Por supuesto, es más sencillo seguir los mandatos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los mandatos son bastante explícitos. Se dan a conocer. Podemos más fácilmente interpretarlos. Cuando se trata por el otro lado de los principios es un poco más complicado seguir los principios. Y déjenme tratar de explicarles por qué es un poco más difícil seguir los principios. Los principios en las Escrituras son encontradas ocasionalmente, no siempre de manera directa, muchas veces de una manera indirecta. Usted quizás está pensando, ¿a qué se está refiriendo el pastor Shando Valdés? Mis hermanos, cuando hablamos acerca de la Navidad, existe un buen grupo de cristianos que consideran de que la Navidad no debiera ser celebrada por los seguidores de Jesús. No solamente allí en tu país donde nos escuchas, hay cristianos, hay iglesias donde no se considera, creen de que no se debiera celebrar la Navidad. Aquí en los Estados Unidos, de igual manera, existen iglesias cristianas que de la misma manera piensan que no se debe de celebrar la Navidad. Pero también hay iglesias, hay pastores, hay seguidores de Cristo que sí lo celebran, que sí consideran de que la Navidad debe de ser celebrada. Ante ambas diferencias es sumamente importante que nosotros entendásemos acerca de los mandatos que encontramos en las Escrituras y de los principios bíblicos. El celebrar la Navidad se encuentra, yo digo, bajo la categoría de los principios bíblicos. Principios bíblicos. Déjenme darles unos versículos para ayudarles a entender acerca de principios bíblicos que nos da lugar a participar, a celebrar, a llevar a cabo ciertas prácticas que quizás existen como diferencias dentro del pueblo de Dios. En Primera de Corintios, si tienen sus Biblias electrónicas, allí en casa te encuentras o de repente puedes, al estar en tu lugar de trabajo o estás escuchándonos con tus amigos, con tu familia, yo te invito que tú busques esta porción escritural en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6, está amonestando a los corintios contra la idolatría. Contra la idolatría. Y fíjense lo que Pablo les dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual
que los seguía. Escuchen bien. Y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Versículo 5. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas este es el versículo importante, síganme, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Noten algo, mis hermanos. Hablando de principios, el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de las prácticas idólatras que el pueblo de Dios, aquí en el Nuevo Testamento, siendo el apóstol Pablo el líder que era, llevándolos a conocer de que la idolatría no le agradaba a Dios. Ante sus personas dentro de la congregación tenían personas que proveían ejemplos, comenzando con el apóstol Pablo. El ejemplo en relación a la idolatría o las prácticas bíblicas y no hacia la idolatría, lo encontramos aquí desde la perspectiva del apóstol Pablo. Quiero dirigirme ahora a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fíjense nuevamente la palabra ejemplo. Ejemplo. Fíjense en nosotros, dice el apóstol Pablo. Después encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10. Aquí el apóstol Pablo está por hablarles a los tesalonicenses acerca de una buena ética de trabajo. Yo no sé si en tu país, desde donde nos escuchan, están experimentando lo mismo que aquí en los Estados Unidos se está viviendo en estos momentos. La falta de obreros, la falta de personas que no quieren regresar a sus trabajos. La pérdida de una buena ética de trabajo. Déjame decirte a ti, cristiano, tú tienes la responsabilidad como creyente, no solo de trabajar, sino también de tener una buena ética de trabajo. Quizás estás pensando ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad? Ahora vamos a ver. Pero vamos primeramente a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Y fíjense el versículo 10, medio duro. Prepárense lo que dice el apóstol Pablo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Tampoco coma. Bastante fuerte, ¿no es cierto? Les acaba de dar un breve testimonio o una breve enseñanza en relación a la diferencia entre los mandatos y principios. Aquí nos enfocamos
en principios. El principio en este caso relacionado al ejemplo. El ejemplo que Pablo nos da en relación en este último texto al trabajo. De la misma manera, para aquellos quienes tienen dificultad como cristianos, celebrar la Navidad debieran tomar en cuenta, porque muchos utilizan, como vamos a ver, el hecho de que la Biblia no enseña directamente de que se debiera celebrar la Navidad, y por eso concluyen de que no se va a celebrar, no se debiera celebrar, ningún cristiano debiera participar. Mis hermanos, se sabe, pongan atención, se sabe que no encontramos mandato bíblico explícito para celebrar la Navidad. Se sabe. ¿Eso quiere decir que es antibíblico celebrarlo? No. Absolutamente no. ¿Habrá principios entonces, pastor? Si no hay mandatos, ¿habrán principios bíblicos para celebrarla? Sí, absolutamente que sí. Quisiera compartirles unos motivos por el cual he llegado a la conclusión como cristiano, estudiante de las Escrituras, de que sí hay principios para que usted como seguidor de Cristo, esta Navidad, usted pueda celebrar la Navidad. Y una cosa que vamos a ver en relación a la celebración navideña, no se trata mucho o no se trata si uno debiera o no celebrar, sino se trata más en la manera que uno lo celebra. Vamos a ver primeramente el ejemplo de los ángeles. Los ángeles, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, encontramos, comenzando en el versículo 8 y terminando en el versículo 14, estas palabras. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice Lucas, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mis hermanos, no se pierdan lo que se llevó a cabo en ese momento cuando los ángeles comenzaron a alabar, a adorar al Señor Jesucristo. A mí me sorprende cuando algunos dicen que la Biblia no da ejemplo de celebrar el nacimiento de Cristo, de celebrar la Navidad. Los ángeles mismos, mis hermanos, lo celebraron con un canto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Una de las formas en la que regularmente celebramos un evento es cantando. Celebramos los cumpleaños cantando. Celebramos un alcance de una meta
cantando. Celebramos una graduación cantando. Celebramos alguna victoria cantando. Mis hermanos, cuando nosotros hemos alcanzado alguna meta, nosotros cantamos. ¿No es cierto? ¿Es la encarnación? Es una pregunta. Háganse esta pregunta y contéstenla. ¿Es la encarnación un evento digno de celebrarse? ¿Es la encarnación un evento de cantar? Por supuesto que sí. Cuando Jesucristo nació, cuando el Señor Jesucristo entró en nuestro mundo, cuando Él se encarnó, el cielo festejó. El cielo festejó. Los ángeles lo hicieron con un canto. Y siendo que los ángeles son mensajeros de Dios y que solamente los ángeles hacen lo que Dios les manda, podemos entonces inferir que Dios el Padre también desde los cielos celebró el nacimiento de su Hijo Jesucristo. La palabra, mis hermanos, nos manda celebrar a Dios. Nos manda celebrar las obras de Dios. Miren lo que el salmista escribió en el Salmo 89, versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. El salmista en el Salmo 145, versículo 4, escribió estas palabras: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hermanos, ¿qué obra tan grande es la encarnación de Jesucristo? Digno de nuestro canto, digno de nuestra celebración. Alabado sea el Señor. Este es el ejemplo de los ángeles. Pero vamos a continuar con otro ejemplo. El ejemplo de los magos. El ejemplo de los magos en Mateo capítulo 2, versículo 7 al 11. Encontramos estas palabras. Mateo capítulo 2, versículo 7 al 11. Si estás allí escuchando y tienes que apartarte de la radio, tienes que apartarte de la computadora, déjame decirte, no lo hagas. Es necesario que al acercarse la Navidad, tú debieras saber, ser recordado de que podrás celebrar la Navidad con contentamiento, con alegría, con canto, bíblicamente, siguiendo los principios que encontramos en las Escrituras. Dice el versículo 7 de Mateo 2, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hay muchos que adorarán a Dios, a Cristo, falsamente esta Navidad, con un corazón duro, sin saber la verdad detrás de la Navidad, como este Herodes. Dice el versículo 9: ellos, los magos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella,
¿Qué sucedió con estos magos? Se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Santo eres. Mis hermanos, sigamos el ejemplo de los magos. Conozcamos el ejemplo de los magos. Los magos llegaron tiempo después del nacimiento de Jesús. Aunque Mateo no especifica cuándo llegaron, qué tiempo llegaron, sabemos que después del nacimiento se siguió adorando el nacimiento, la venida, la encarnación de Jesucristo. Quizás llegaron después debido a que viajaron desde el oriente. No sabemos exactamente cuánto tiempo les tomó, pero sí sabemos que ellos celebraron a Jesús, que ellos se postraron ante Jesús, que ellos adoraron a Jesús. Mis hermanos, celebrar y adorar no son conceptos opuestos. Déjenme explicarles o darles un ejemplo. En Zacarías capítulo 14, versículo 16, leemos estas palabras. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Mis hermanos, esto o este no es el único ejemplo de el pueblo de Dios que toma el tiempo, el momento, la oportunidad para adorar a Dios. En las 7 fiestas de los judíos, las fiestas judaicas, adorar y celebrar eran 2 cosas que se hacían juntas. Santo. Cuando nosotros, al acercarnos a la Navidad, al recordar el nacimiento de Jesucristo, nosotros tenemos consecuencia del ejemplo que encontramos en las Escrituras, el privilegio de adorar a Jesús, de celebrar a Jesús, de contentarnos por la obra de Jesús, pero ambas cosas siempre debieran estar unidas. La celebración con la adoración. Amén, 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 amén. Aleluya. Así como los magos, usted y yo como creyentes debemos celebrar la Navidad como un tiempo de adoración. Allí marca la diferencia. Gloria a Dios. No se trata si de repente la Biblia no directamente da un mandamiento que se celebre anualmente la Navidad. Se trata del ejemplo que encontramos en las Escrituras, donde el recordar el nacimiento, donde el saber acerca de la encarnación, Dios con nosotros, nos lleva como el pueblo de Dios año tras año el celebrar con adoración a nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles un ejemplo más. Y este ejemplo proviene de la persona de Jesucristo. Santo eres. El Señor Jesús. Yo he escuchado estas siguientes objeciones en relación a la celebración de la Navidad. No debemos celebrar la Navidad, ya que la Biblia no manda su celebración. Sin embargo, mis hermanos, en el Evangelio de Juan
vemos a Jesucristo mismo celebrando una fiesta que no era mandada en las Escrituras. Leemos lo siguiente en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. Juan capítulo 10, versículos 22 y 23. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Una pregunta: ¿qué hacía Jesús en el templo? ¿Qué hacía Jesús en el templo? Déjenme decirles, Él estaba celebrando, por supuesto. Es lo que Juan nos escribe. Esta fiesta se había instituido, mis hermanos, en el periodo entre los dos testamentos, que los teólogos estudiosos de la Biblia consideran los 400 años de silencio. Le llaman 400 años de silencio porque se considera que después de Malaquías hasta llegar a Mateo, Dios no habló. La verdad es esta, mis hermanos, que aunque no tenemos por escrito, no encontramos en las Sagradas Escrituras que nos habla acerca de este periodo de 400 años, sí sabemos por lo que entendemos en Juan que Jesucristo estuvo en el templo celebrando la celebración, la fiesta del tabernáculo. En esta fiesta, nuevamente, se instituyó durante este periodo, el periodo entre los dos testamentos. ¿Por qué? ¿O para qué? Para marcar la rededicación del templo después de ser destruido por Antíoco Epifanes, que Epifanes significa loco, por este rey que lo destruyó. Ahora, mis hermanos, la fiesta de la dedicación era celebrada por los judíos, ya que era algo digno de ser celebrada. Jesucristo, siendo judío, lo celebró. Jesucristo, siendo judío, lo celebró. Amén. Nosotros, mis hermanos, no somos judíos. Así que no tenemos que celebrar esta fiesta. Además, el Nuevo Testamento es claro en el libro de Hebreos que toda celebración del templo con sus rituales y fiestas se han cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, encontramos este principio en lo que acabamos de leer y conocer, que la Biblia admite, por ejemplo de Jesucristo mismo, el derecho a celebrar algo digno de celebrarse. La pregunta es, nuevamente, la encarnación y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿es algo digno de celebrarse? Por supuesto que sí. Por eso en esta noche, en esta ocasión, al aproximarse la Navidad, confrontar esa pregunta que cada año, si no todos los pastores, muchos pastores son preguntados si se debiera o no celebrar la Navidad. Yo estoy aquí en el medio oeste de los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Chicago, detrás de este micrófono, ante el pueblo de Dios a nivel local, en esta iglesia, para decirles de que por supuesto que sí, podemos celebrar la Navidad siempre y cuando nuestra celebración va en conjunto con la adoración de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito en esta noche, mi hermano,
mi hermana, allí donde te encuentras, que tú recibas el regalo dado a tu persona, al mundo, por el Padre Celestial. Tú conoces ese versículo famosísimo. De tal manera Dios te amó. De tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo unigénito, para que si tú creyeses en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. El regalo más precioso dado a la humanidad no fue dada para que fuese puesta debajo de un árbol. No, el regalo dado a la humanidad más precioso, más valioso, fue dado sobre un madero. Y el Señor Jesucristo fue puesto en una tumba. Y el Señor Jesucristo, como ya lo sabes, el tercer día resucitó. El Señor Jesucristo es digno de adoración y de alabanza, tuya y mía, no solamente una vez al año, no solamente cada diciembre, sino cada momento, con cada respirar, con cada palpitar de corazón. Tú y yo debiéramos celebrar la encarnación de nuestro gran Salvador. Que la gloria sea a nuestro Padre Celestial. Dios me los bendiga, mis hermanos. Feliz Navidad. Celebremos con adoración a nuestro Señor.